Bienvenidas y bienvenidos a las mesas de análisis de Ciudadanos en Red, un espacio hecho por y para ciudadanos donde la política se entiende sin tecnicismos y la democracia se conversa de frente. Soy América Calderón y hoy tengo el gusto de presentar y conducir esta mesa junto con Rosario Robles. Bienvenida, Rosario. Muchas gracias, América. Muy buenos tardes. Días, tardes, bienvenida. Y esperando, por supuesto, que Demetrio tenga una pronta recuperación y que nos acompañe de regreso también lo más pronto posible. Hoy platicaremos y quiero poner sobre la mesa pues un tema muy polémico que gira en torno a la reforma electoral. Y quisiera comenzar con la elección popular hacia los consejeros del INE, de los consejeros del INE. Y dejo dos preguntas imprescindibles para este programa, para dar inicio a esta emisión, que es, ¿esto genera más poder al pueblo o al gobierno? Y por otro lado, ¿pasará lo mismo que pasó en el Poder Judicial? Con esto empezamos y con ello tengo el gusto de presentar a Cecilia Soto, candidata a la presidencia de las elecciones en 1994, y Máximo Allende, bienvenido, por favor, a politólogo, periodista y excoordinación de comunicación social ante el INE. Bienvenidos, Rosario, tienes la palabra. Muchas gracias, pues agradezco muchísimo a Demetrio Sori que me haya invitado a participar en la conducción hoy de este programa. Estoy aquí en mi carácter de conductora, no de opinadora, aunque algo opinaré. Y pues me da mucho gusto compartir con una gran amiga, queridísima Ceci Soto. Hola. Lo digo porque somos contemporáneas, ¿no? Y desde luego con un joven, aquí con Máximo, para hablar sobre este tema que nos interesa a todas y a todos porque tiene que ver con la democracia en nuestro país, y es esta propuesta de reforma electoral que ha hecho la presidenta en junio pasado y que evidentemente implica aspectos que tienen que ser debatidos y discutidos, como es esta elección por voto de los consejeros del INE. Entonces, pues me parece muy importante que podamos realmente clarificar en qué consiste y quién estaría a cargo de este proceso electoral, si es que así se decide, porque creo y soy una convencida de que tiene que ser, como todas las reformas electorales, una reforma electoral de consenso. Entonces, pues presentando aquí, ya se presentaron a nuestros dos panelistas, a nuestros dos invitados, un hombre y una mujer, un joven y una mujer. Qué importante, ¿no? Refleja la diversidad de este país, no solo de ideas, también de participación. Y surge la primera pregunta: ¿va a pasar lo mismo si se elige por voto a los consejeros del INE que lo que pasó con la reforma judicial? Tienen la palabra. Muchísimas gracias. Primero quiero felicitar a Demetrio y a los integrantes de esta iniciativa, porque creo que es fundamental que la democracia esté basada en la participación de ciudadanos y ciudadanos. Y aquí viene mi primera sugerencia. ¿Por qué no ciudadanía en red en vez de ciudadanos? Yo no me siento incluida cuando dicen ciudadanos. Entonces, o dicen ciudadanas y ciudadanos o dicen ciudadanía en red. Esa es mi primera sugerencia. Lo segundo, yo le preguntaría a Máximo si esto ya es una propuesta, si esta idea de... No te estoy quitando tu papel de conductora. No, adelante, por favor. Pero la pregunta supone que ya es parte de la propuesta. Sí. ¿Es así? Muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de estar en un espacio plural donde siempre he estado a favor de los espacios plurales, donde todas las ideas se contrasten con respeto. Y a mí me llama mucho la atención la pregunta. O sea, de entrada, las dos preguntas que se ponen sobre la mesa. La pregunta que nos hace Rosario es, ¿va a pasar lo mismo que pasó en la elección judicial? ¿Qué pasó en la elección judicial? O sea, ¿cuál es el contexto de esa pregunta? Porque si me dicen qué pasó en la elección judicial, si yo tuviera que dar el contexto, diría que hubo una participación democrática de la ciudadanía que decidió salir a votar. Sí, se puede hacer escarnio de los acordeones que se repartieron, de los gráficos, más de 40 versiones que se documentaron, pero como lo ha dicho el Tribunal Electoral y como se ha ratificado en una verdad jurídica, no narrativa, no periodística, no del invento, no de la especulación, no del yo creo, no del yo considero, una verdad jurídica que sostiene
que en todas las elecciones para la elección judicial, esos acordeones no tuvieron una incidencia directa en el resultado final. Si alguien tenía las pruebas de quién O los sea, es fabricó, como lo de Pío López Obrador. No vieron el video. bueno, eso ya es otra cosa. No vieron el video. No vieron los acordeones. Eso es otra Los acordeones no prueban, los acordeones sí prueban. Eso es otra Y cosa. proceso documenta que la Secretaría de Bienestar, perdón, No, que era tú, Adelante. que la Secretaría, que la Secretaría de Bienestar financió la impresión de esos acordeones. Es falso. Entonces, no es falso. Y segundo, lo que no es falso es la imposibilidad estadística de la coincidencia con los integrantes de la Suprema Corte de Justicia. Todos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia coinciden en las varias versiones de los acordeones. Entonces, Es narrativo. no es narrativa. De ninguna manera es narrativa. El caso, sobre todo, del presidente, a quien nadie conocía, bueno, conocían los que estaban en el movimiento indigenista, etcétera, pero era muy poco conocido y de repente más votos aún que Lenia Batres y otros que estaban más en el candelero. Entonces, bueno, ¿por qué no nos regresamos a la pregunta que yo te hice? ¿Sabemos si la propuesta de elección popular está incluida en la propuesta que va a Sí. presentar? Yo quería primero abordar la pregunta así en orden, ¿no? Como me las pusieron, y ese es el contexto. Para mí ese es el contexto. Si se habla de va a pasar lo mismo en la reforma electoral que pasó en la reforma judicial, mi contexto es una verdad jurídica y yo me allano a los hechos, a lo que sí se puede comprobar, a lo que sí está probado y documentado. Si hay un tema de bienestar, pues se debe haber presentado junto con las denuncias que se presentaron, más de 200 denuncias para la elección judicial en la parte de la Suprema Corte de Justicia, y lo mismo se replicó en el Tribunal de Disciplina Judicial. Lo cierto, el hecho concreto, no la narrativa, no la especulación, no una investigación periodística que carece de facturas, de videos, de fotografías, testimonios documentados, es que no hubo una incidencia en los acordeones que sí se probaron que existieron en la elección judicial. Y por otro Yo lado, creo decir que aquí hay que remontarnos, perdón, un poquito antes. Es ya te iba a decir, responder. sí, perdón, pero es que nos estamos yendo exactamente al tema acordeones. Vayámonos antes. El Poder Legislativo se acordó una reforma judicial. Esta reforma judicial se dio procedimientos por una mayoría en el Poder Legislativo. Y esos procedimientos que se dio constitucionales no se siguieron. ¿Va a pasar lo mismo? Se va a acordar todo un procedimiento para no seguir lo que la mayoría aprobó, no lo que opinó la oposición, que tenía una opinión en contra de esta reforma judicial, y lo estamos viendo hoy, que no, ni siquiera los juzgados están pudiendo funcionar. Pero más allá de eso se dieron reglas y esas reglas no se cumplieron. ¿Va a pasar lo mismo? No hay nada que aprender de lo que pasó con relación a la reforma judicial. Es de verdad que nada hay que aprender. Es tanta la soberbia que estamos pensando que no tenemos que aprender de ese proceso. Si es que se quiere implementar, falta que haya un consenso, pero si es que se quiere implementar una elección de los consejeros a través del voto popular. Sí, no es parte de la iniciativa, no se ha comentado, no, de hecho, cada que le preguntan a la presidenta Sheinbaum este tema de la elección de consejeros, es un tema que está en el estudio, y yo no recuerdo a la presidenta Sheinbaum posicionarse al respecto de la elección de los consejeros electorales. Eso por un lado, y por el otro, pues si nos vamos más atrás, vamos a caer sobre la respuesta de la última reforma electoral que fue en 2015, y esta sobre representación que aludes, de la asignación de escaños a partir de... Ella no dijo sobre representación, ella no dijo. Pero Creo que No, esa mala hablo de que conciencia se dieron normas en el Poder Legislativo para elegir, para este proceso de elección que hubo, y esas normas no se respetaron. No se pudieron respetar. ¿Pero a qué te no refieres? pudo el INE. ¿Qué variante? Uy, tómbola. la tómbola. Sí, la tómbola 6. No, bueno, pero De hecho, el único poder, el poder que no cumplió con la parte de la tómbola y que sí confeccionó eso que tanto se ha dicho. La supervisión, en los requisitos, el Fueron una proceso minoría. electoral, el que hubiera centros de votación y no urnas en todas las casillas, los promedios de los candidatos en algunos casos, etcétera. Es Todo decir, resuelto por el Tribunal Electoral.
Bueno, Pero ¿por qué no, resuelto a medias, ¿no? Porque una cosa es que se avalara y en contradicción con lo que el propio INE respondió. Pero más allá de eso algo nos tiene que haber enseñado este proceso. Sí, Que se dio por primera vez. yo Entonces, creo si que ahí se pretende ir a un proceso similar, pues habría que aprender para poder, sí, sin duda hay mucho que aprender de este proceso judicial. Solo quiero abordar los temas que se han puesto sobre la mesa. Todos han sido resueltos por el Tribunal Electoral. Y perdón, a ver, nos podrá gustar o no. A mí no me gustan muchas de las determinaciones de la autoridad electoral. Lo he sostenido durante tiempo y ahí están las recopilaciones de los posicionamientos públicos que un servidor ha hecho como comunicador. Podrá gustarnos o no, pero es la verdad jurídica. Es lo que se ha resuelto en la materia y ya de ahí hacia adelante no hay forma de atacar esa determinación. Eso por un lado. Todo lo que se ha comentado en esta mesa ha sido resuelto por el Tribunal Electoral y si hay algo que aprenderle, pues yo diría efectivamente que habría que encontrar la posibilidad de una reforma hacia adelante, no solo en la judicial, sino ahora para la electoral, en un escenario hipotético donde haya elección de consejeros electorales, donde todas y todos como sociedad podamos participar en la difusión y en el involucramiento, porque en un primer momento se había determinado que la autoridad electoral fuera la única autoridad que difundiera la elección judicial. Eso es una barbaridad. Son cerca de 100 millones de electores y que solo un ente público fuera el encargado de la difusión, pues claramente ahí se ven los resultados. Ya más adelante hubo existiendo determinaciones por parte del INE que si los debates, que si te tenían, fíjate, para los medios de comunicación tenías que invitar al 50% más uno de todos los candidatos, es decir, en la Suprema Corte eran más de 90. Si un medio de comunicación no invitaba a la mitad más uno, se metían problemas, porque entonces atentabas contra la equidad de la contienda. Y todas esas cosas que se fueron resolviendo sobre el camino, sin duda son cosas que tenemos que mejorar. Ahora, verdad jurídica no quiere decir verdad legítima, ¿no? Es decir, la historia está llena de, vemos nada más la Alemania la Alemania de Hitler, ¿no? Hay muchísimas determinaciones jurídicas que no fueron legítimas y que llevaron a un desastre. Entonces, bueno, la cosa es, a ver, mejor sería más útil preguntarnos por qué se diseñó una forma diferente de elegir a los consejeros. Bueno, primero porque en las primeras reformas, cuando estuvo Pepe Woldenberg y luego Leonardo Valdés, era arreglos en lo oscurito, ¿verdad? Los partidos se arreglaban en lo oscurito, quién va a ser mi consejero o el partido va a favorecer a tal o cual consejero. Bueno, para corregir eso, que podía tener imbalances, etcétera, se ideó un método donde, digamos, el corazón del método era la meritocracia, el mérito de los posibles consejeros, quienes fueran expertos, quienes hubieran tenido una carrera de neutralidad política, que fueran académicos, que tuvieran experiencia en el manejo, digamos, de reuniones de grupos amplios, ¿no? Entonces se hizo toda una metodología bastante complicada, ¿no? De presentar candidatos y luego había un comité que les seleccionaba y eso más o menos funcionó en la elección siguiente de consejeros. Donde ya no funcionó, que es un poco lo que plantea Rosario, es en la última, donde ya había una sobrerepresentación, ahora sí, una representación ilegal de Morena que impuso una serie de cuestiones, ¿no? Y entonces lo que tenemos es la colonización del INE, ¿no? La colonización del INE, de los consejeros del INE, a favor del partido Morena en alguno de los consejeros. Entonces, lo que sí creo que habría que pensar es de qué manera podríamos tener, primero, antes de irnos a lo de qué manera, primero, lo más preciado del sistema electoral es una autoridad electoral profesional, neutral políticamente, que nos tardamos 2 generaciones en construir, una generación y media en construir. Entonces, ¿cómo? Y el corazón de eso son el sistema profesional que se creó y el pleno del INE.
los consejeros, ¿cómo volvemos o cómo ideamos un sistema que privilegie el mérito, la experiencia, la neutralidad política, el compromiso con la democracia de estos consejeros? Esa es la pregunta. ¿Qué tipo de mecanismos hacemos para lograr este tipo de reforma virtuosa del INE? Y justamente retomando tus palabras, Cecilia, y exactamente y textualmente, la ciudadanía. Aquí con todo lo que propones, con todo lo que nos estás explicando, me parece que no podemos dejar de lado ante este argumento también la confianza de la ciudadanía, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa con la confianza? Los ciudadanos confían que su voto popular ante los consejeros será libre de influencias políticas o no. ¿Qué está pasando en todo este aparato? Sí, bueno, actualmente el modelo, como bien lo refiere Cecilia, es una especie de repartición de cuotas entre los partidos políticos. Poco lo que se trató de hacer en esta última renovación de las consejerías que derivó en la elección de Guadalupe Tadei fue que a partir de pues, permítanme decirlo así, de la democrática inercia de la tómbola, pues podía salir electa presidente del Consejo General o en su defecto consejero electoral. Yo no puedo decir, yo tengo críticas severas en torno al desempeño de Guadalupe Tadei, que se bajó su salario pero no su secretario, y que de ahí hacia abajo hay consejeros electorales que siguen ganando más que la presidenta de la República, tanto en la junta local como en las 300 juntas distritales, y es una austeridad a medias, fake, chafa, que no funciona. Una crítica que yo le puedo hacer a Guadalupe Tadei, porque estoy cierto que no le debe el cargo ni a Morena, ni al Partido del Trabajo, ni al Partido Verde si no nos llegan a la tumba. Yo no estoy de acuerdo con eso. Sí creo, como dice la teoría política, citando a Bobbio, que una sociedad es más democrática no cuando participa más en una elección constitucional para renovar la Cámara de Diputados o la Presidencia de la República. Una ciudadanía es más democrática cuando tiene espacios de incidencia. Y Bobbio alude directamente a la democracia directa. Bueno, en México vamos más allá, porque no solo tenemos mecanismos de democracia directa como es la consulta popular, la revocación de mandato, hace falta fortalecer la iniciativa ciudadana. Hay otros aparatos de democracia directa que se practican en el mundo y particularmente en América Latina. Pero en México vamos más allá de eso, porque aquí no solo elegimos al Poder Legislativo, Ejecutivo, también elegimos al Judicial. Y siendo francos, yo no vería mal con que podamos elegir a nuestros consejeros electorales, claro, a partir de los mismos o mejores mecanismos para determinar quién es elegible o no, quién va a estar en la boleta o no de las consejerías electorales. Porque al final del día se trata de que la gente, es mi perspectiva de la democracia, creo que la democracia tiene que ser cada vez más directa, cada vez más empoderamiento al ciudadano, y empoderar al ciudadano significa poderle dar la libertad de que elijan más y en más espacio. A ver, Yo creo que, permíteme tantito, yo creo que hay que poner un punto sobre la mesa y aquí retomo mi experiencia, porque soy insisto, de esa generación que luchó por tener un órgano electoral autónomo. A mí me tocó, y probablemente eres muy joven, no probablemente, eres muy joven, no, Pero no creo ni que hayas nacido para entonces, se le hizo estudiar. que dimos toda esa lucha, que el gobierno organizaba las elecciones. Y por eso el fraude electoral del 88, aunque después Bartlett pues, lo tuvieron ahí sentado a la derecha del señor, pero de Dios Padre. Ellos hicieron un proceso en el que organizaban las elecciones el gobierno, dependía todo de la Secretaría de Gobernación, no teníamos una autoridad electoral autónoma. En el 96 se crea esta autonomía del IFE en aquel momento, que se mantiene durante todo este periodo. Y para mí el centro es ¿cómo garantizamos que siga siendo un órgano electoral autónomo, ciudadano, independiente del gobierno y de su partido o de cualquier partido? ¿Cómo lo garantizamos? Hoy evolucionamos a un INE en donde tenemos una presidenta que tiene a la mitad de sus familiares en la nómina de los gobiernos morenistas. Entonces, tampoco es una garantía de independencia, tampoco es una garantía de autonomía como lo tenemos hoy. Sí tenemos que ir a una reflexión de cuál es el mejor método
para llegar a tener este órgano autónomo? ¿Es la elección o es otro mecanismo? ¿Cómo podemos llegar a un consenso? Yo solo quiero hacer un comentario chiquitito sobre ese tema, que es para garantizar la autonomía, la independencia de la autoridad electoral en un escenario que no es una propuesta aún, de donde los consejeros electorales se votan, pues es la participación ciudadana, es que salgan a votar, A ver, ahí porque el voy. 13%, concluyo, el 13% de la votación de la elección judicial sí es un reflejo de estas voces que dijeron no salgan a votar, esto es un fraude, esto no va a prosperar, y ahí tienen el resultado, cuando pudieron haber hecho suya esta elección. Eso estaba en un prohibido. escenario donde sí hay elección de votos de consejeros ciudadanos, yo diría, ¿cómo garantizarlo? Pues participan. A ver, vamos a ver este tema de si todo lo que es elegido directamente es mejor. A ver, yo soy beisbolera, ¿no? Yo soy del norte, entonces yo estoy a favor del béisbol. Pero bueno, vamos a hablar del fútbol, que es un... También vamos a discutir eso. Pero, vamos a imaginar, concedo que el fútbol es mucho más popular que el béisbol, ¿no? Entonces vamos a imaginarnos que el Estadio Azteca ya lo terminaron y hay un partido América Cruz Azul. Y entonces le proponemos a la tribuna que está atiborrada que elijan a los árbitros para que sea democrático. Hombre, que la gente que está elija a los árbitros. Pues no. ¿Qué saldría de ahí? Pues depende quién llevó más porra. Seguramente el América. Ay, qué horror. Depende quién llevó más porra. Entonces, Perdón, voto, me salió lo Puma. a ver, el voto es una herramienta civilizatoria. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Es una herramienta civilizatoria en donde el ciudadano más humilde tiene el mismo peso teóricamente que el voto de Carlos Slim, ¿no? Entonces, es un mecanismo igualador. No en todo contexto este mecanismo tiene esa característica, ¿no? Entonces, tú no puedes decirle a la tribuna, sí, hombre, elige al árbitro, cuando la tribuna está cargada de un lado. Está cargada de un lado por el fraude, por el robo que hicieron de la supermayoría y por el uso que hacen de los instrumentos del Estado para tener contiendas desiguales. Entonces, el tema es muy sencillo. Necesitamos un árbitro realmente neutral y que realmente, algo que yo no había dicho por obvio, pero que tienes toda la razón, América, que mantenga y haga crecer la confianza en el INE. Las últimas elecciones, en las de junio, el INE tuvo mucha dificultad para conformar las mesas, ¿no? Porque la gente estaba un poco cansada, ¿no? Y estaba cansada a lo mejor, estaba cansada de participar en estas mesas que dirigían, que estaban ahí contando los votos, etc. Entonces, necesitamos hacer crecer la confianza de la ciudadanía en el órgano electoral y la manera de hacerlo crecer es que la gente sepa que quienes tuvieron el mérito, tienen la experiencia, son neutrales políticamente y son apasionados por la democracia. Entonces, básicamente estamos escuchando cuáles serían los filtros, ¿no? Para tener a estos representantes. Y por otro lado, también me parece muy importante en la parte de la transparencia, que nos quede claro también a los ciudadanos el financiamiento, ¿no? Hacia los partidos políticos. O sea, más características que van uniendo sobre la elección, qué es lo mejor hacia los representantes. Es lo que estoy escuchando. Sí, hay algo, bueno, si me lo permiten, hay algo más concreto, porque esta es una idea, en realidad estamos peloteando sobre algo que no... Pero está muy bien, que no tiene... Es bueno. Pues es bueno como reflexión. Lo que sí es un hecho es la desaparición de los plurinominales. Lo digo así porque la presidenta sí se ha posicionado sobre este tema. Y la presidenta manda. No es que mande, pero sobre ese tema, y si así se va a perfilar desde la comisión presidencial, porque al final del día es su atribución proponer iniciativas. Bueno, pero Arturo Ávila, que estuvimos en un mismo programa, que es vocero de Morena, él dijo que no era una posición ya clara de Morena. No es una posición clara, insisto, porque solo es algo que la presidenta se ha dejado ver cuando refiere que si bien no se van a desaparecer los plurinominales, va a existir una primera minoría. Desde mi punto de vista, el llamado sería que la oposición en esta ocasión no renuncie al diálogo en la reforma electoral.
también tengo que decirlo, las reformas electorales son el talón de Aquiles de la 4T porque son reformas que no se han podido concretar, el plan A, el plan B, el plan C, que ahora es la de la elección judicial, pero ciertamente ha habido reformas electorales de a pedazos. Cito algunas, por ejemplo, el tema de revocación de mandato es una reforma electoral de democracia directa. El que se quite la reelección de legisladores es una reforma electoral incompleta. El que se quite, digamos, estos dos ejemplos son reformas electorales incompletas. También está el de consulta popular, que no se logra concretar en una gran reforma. ¿Por qué? Por un lado, bueno, porque la oposición renuncia a la posibilidad del diálogo. Recuerdo que en el plan A el presidente López Obrador proponía que, y ahí yo estoy muy de acuerdo, en que todos fueran pluris, que los 300 escaños fueran de representación En realidad proporcional. lo propuso Pablo Gómez y se lo metió por debajo de la mesa a López Obrador. En todos los discursos López Obrador dijo estar en contra. Como sea, pero la reforma, ¿sabes qué? Sí venía, el documento que llegó al Congreso, sí venía una reforma en materia de plurinominales donde todos eran pluris. Y era, pues, perdón, los que somos de izquierda, es algo que hemos propuesto desde hace tiempo. Ay, mira, Todos disculpa, hemos- yo sí soy de izquierda, vengo de la izquierda y nunca se ha propuesto que todos sean plurinominales, la No, verdad. pero yo sí estoy de acuerdo. Pero puede ser algo sí había que- corrientes, sí había corrientes Sí, desde pero- la izquierda, pero la me parece que representación mayoritarias. del territorio también es importante. Entonces, Bueno, lo que pues ahí está. concluíamos en la otra ocasión Sí. con Arturo y encontramos ese punto de consenso, porque yo creo que es bien importante aquí el consenso, es busquemos un mecanismo como el de la Ciudad de México, que es un mecanismo De que primera combina lo territorial, que son los que tuvieron los mejores segundos lugares con mayor votación, y combina el que lleves a tus cuadros que no necesariamente tienen una presencia territorial y que tienen que ir en una lista, y conjugas esos dos aspectos en una visión plurinominal Sí. o proporcional. Lo cierto es que el adaptar modelos internacionales al modelo nacional, dice la teoría política, en el nuevo institucionalismo, lo deseable es que sean modelos surgidos del propio Estado-nación. En este caso, Estoy hablando de la Ciudad de México. este que refieres, Y sigue siendo Sí, mexicano. creo que sí. sí, este que refieres existe en Ciudad de México, pero también existe en el Estado de México. Sí, hay Por varios eso- estados que tienen ese mecanismo. Ese mecanismo. Por eso creo que esta adaptación del sistema mixto de la representación proporcional y por la vía de la mayoría, un poco una extraña combinación entre el modelo gringo y el modelo europeo, pues no nos ha funcionado, es la verdad, es lo cierto. Lo que nació como un mecanismo para darle voz a las minorías, hoy es un mecanismo para darle voz a los dirigentes de los partidos políticos, a los grandes cacicazgos, y por eso no es de extrañarse que Marco Cortés encabezara la primera lista, lo mismo Adán Augusto, lo mismo Alito Moreno. Yo creo que esa función de la lista plurinominal de darle voz a las minorías no precisamente está funcionando. Yo no sé qué minoría se siente representada con Alito Moreno. Pues vieras Eso por un lado. cuántos ahora con el zafarrancho que hubo. Es impresionante. Eso es lamentable. Gente que no le gustaba Alito, ahora le aplauden a Alito. Pues qué mal, porque Alito es un agresivo, es un violento, es un Imagínate, porro. pero es que comparado con Oroña, Sí, no se queda chiquito. bueno, Pero yo creo que, Sí. digo, volviendo al tema del INA, que esto es bien interesante lo que tú planteas y encontrar mecanismos. Digo, y que veíamos desde la otra vez que en las democracias modernas pues, son los dirigentes partidarios los que van a las listas y encabezan bien los sistemas parlamentarios. Digo, ¿para qué nos vamos más lejos? Ojalá tuviéramos un sistema parlamentario en México. Ojalá algún día la democracia llegue a eso. Pero entonces, ¿cómo garantizamos que no pase? Y vuelvo al tema, porque sí es un referente la elección judicial, que ahí se dijo que no podrían intervenir partidos políticos y hubo un partido interviniendo. Ahí se dijo que se estableció que solo podían tener determinada presencia, y creo que eran 2 minutos máximo por candidato en medios de comunicación, una cosa así. Es decir, ¿cómo le damos, si fuéramos a ese proceso, no cometiéramos los mismos esquemas, no los mismos, a mi juicio, errores que se cometieron? Porque tendría que ver con un proceso realmente democrático, donde hubiera una competencia que fuera pues pareja, una cancha pareja para todos los que participaran.
que no hubiera acordeones, que no hubiera los dados cargados, porque si de eso se trata, pues mejor nos ahorramos el dinerito que vamos a gastar en eso y ya díganos quiénes van a ser y que se aprueben y se acabó. No creo que esa sea la intención. Entonces, ¿cómo hacemos para garantizar que realmente tengamos un consejo del INE autónomo? Porque entiendo que aquí la propuesta sería nada más elegir a los consejeros, al Consejo General o a todos. Es que no hay propuesta. pero ¿para qué, Bueno, ¿para qué nos metemos si no hipotética existe la protesta, la hipotética protesta. Pero si no Propuesta, existe, si no existe la propuesta. Es que protesto A ver, ante esa propuesta. Yo quiero aprovechar para hacer un pequeño comercial, no me cobren, por favor. Además de haber sido candidata a la presidencia de la República, ahora estoy en el grupo inicial que lanzó la iniciativa para formar un nuevo partido político que se llama Somos México. Y una de las reglas que tiene esta propuesta de partido es que no puedes ser candidato si eres dirigente, ¿no? Y ha sido muy bien recibida esta propuesta porque la gente está harta de trabajar, de hacer casa por casa, de repartir volantes para que luego quede el dirigente. Bueno, entonces, esa es una de las propuestas. La otra es que los dirigentes no pueden elegir a los candidatos, sino que tiene que haber primarias. Que sería algo interesante introducir en una reforma, Y ¿no? Las diferente. primarias obligatorias para todos los partidos. Exacto, parecido a lo de Argentina, parecido. Entonces, esto es un importante, es decir, sí hay posibilidades de tener un modelo diferente de partido en donde estos vicios de la burocracia partidaria que aprovecha recursos públicos y aprovecha exposición mediática, etcétera, para su propia carrera política, pues eso no. Entonces, bueno, esto es un pequeño anuncio, están todos invitados a afiliarse, porque se tiene que juntar una serie de requisitos, entre otros 300,000 afiliados, ¿no? Ahora, ya que estamos planteando ideas, yo no quisiera insistir en la idea de la elección de diputados, de la elección de consejeros. Yo creo también que las dificultades para crear un nuevo partido político son muy grandes. Yo creo que los partidos políticos han hecho muy difícil la entrada a otros nuevos partidos políticos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el caso de Francia, perdón que me refiero a un caso extranjero, en donde Macron se sale del gabinete y forma un partido en 3 meses y luego gana las elecciones. Entonces, yo creo que otro de los temas, a lo mejor un tema de un nuevo programa de ciudadanos. Ciudadanía en red. De ciudadanía en red, es precisamente ver el tipo de puertas o rejas, abrirlas para que entren nuevos partidos políticos, por supuesto, con el tema de tampoco dar, que no signifiquen un gasto extra importante, ¿no? Otro tema que la ciudadanía nos menciona mucho es el tema del chapulineo, que más que hablar del tema del chapulineo del militante de un partido o el diputado o senador que se pasa a otro partido, más bien es el tema del respeto al voto del ciudadano, ¿no? Es decir, el ciudadano votó, por ejemplo, yo voté muy a mi pesar por Cintia López Castro al Senado de la Ciudad de México. Bueno, mi voto se fue a Morena. Pues eso es una falta de respeto, a mi voto. Es decir, entiendo, cuando he hablado con expertos electorales, para ellos la voluntad del legislador es superior. Yo no creo que sea superior. Yo creo que tendría que haber un equilibrio entre, te quieres cambiar de partido, muy bien, consúltale a tu base y recógeme suficientes opiniones para que lo puedas hacer. Esa es otra idea para otro partido, para otro programa. Bueno, pero aprovechemos que tenemos aquí a Máximo para que nos opine al respecto. Sobre estas ideas, yo también tengo ideas propias sobre la posible reforma electoral. Todos hemos sido decepcionados en el ejercicio de nuestro voto. Bueno, yo en 2018 voté por Morena al Senado de la República y la senadora Lili Tellez, yo no soy de Sonora, soy del Estado de México, pues se pasó a Acción Nacional. Lo mismo Germán Martínez, y hay varios ejemplos, ¿no?, de personas por las que votamos en su momento y terminaron en Acción Nacional.
Sin embargo, no se puede atentar exactamente contra inclusive sería un asunto constitucional de atentar contra la libre determinación, como dicen, el desarrollo de la persona. El libre de la personalidad. El desarrollo de la personalidad, imagínate si se hiciera una reforma para obligarlo a quedarse ahí cuando no es. O sea, sería regresiva ese tipo de. No obligarlo, sino consultar a las Yo creo que más la gente tiene que hacer un análisis serio, una valoración seria ante cada voto, ante cada boleta, a quién le va a dar el voto. O sea, si estás viendo que es una persona de dudosa procedencia en su trayectoria, porque tuvo escándalos de corrupción y demás, pues podrá ser del partido que sea, yo no votaría por esa persona. Así lo dijo. Entonces, solo para referirme a ese tema. Yo sí creo que hay que desaparecer los organismos públicos locales, es una duplicidad de funciones, son INES chiquitos que consumen más de 5,000 millones de pesos al año y entre las competencias que se dan, pongo un ejemplo en el caso de Colima, por ejemplo, ahí se dan hasta 25 días de despensa navideña de un sueldo de 105,000 pesos al mes, como si con su salario no les alcanzara. Es la duplicidad de funciones que bien podría absorber el INE y claro, habrá un aumento en el costo de la operación del instituto, pero preferible que un instituto que se dice nacional haga el trabajo nacional y no tengamos 32 organismos públicos locales. También creo que hay que reducir el costo de los partidos políticos, porque fíjate, los partidos políticos nunca pierden. El padrón electoral siempre crece y ese es el método de asignación de los recursos con la votación válida emitida, pero el padrón siempre crece. Es decir, el dinero que se le da a los partidos políticos, no importa si hay crisis, no importa si hay una recesión, no importa. Los partidos políticos siempre van a ganar más dinero y eso es insostenible. Nos cuestan 7,000 millones de pesos al año. También creo que hay que reformar la reforma de consulta popular, porque no es posible que se asigne año con año un presupuesto precautorio, dice la autoridad electoral, de 1,000 millones de pesos. En caso de que a algún ciudadano se le ocurra que quiera hacer una consulta popular. Bueno, hay requisitos para poder Debería de existir un mecanismo, porcentaje del padrón con antelación que diga, tienes de esta fecha a esta fecha para iniciar una consulta popular. No hay consulta popular, no hay asignación de presupuesto precautorio, porque 1,000 millones de pesos es el equivalente a construir cerca de un cablebús, no un cablebús completo como el que se construyó de este metro Constituyentes a la Cineteca y más hacia arriba. Entonces son cosas de reforma electoral. También creo, ya hablamos de los pluris, también creo que hay que reducir la burocracia electoral. De verdad es insostenible que sigamos pagando sueldos millonarios cuando en la función pública se puede vivir de verdad con 137,000, 140,000 pesos al mes. ¿A poco ese no es un salario digno? No solo es un salario digno, tienen prestaciones de alto perfil, de alto nivel, quienes tienen ese tipo de responsabilidades y hay que reducir esa burocracia o cuando menos reducir el tema de los costos, que eso sí pasa por una reforma del Instituto Nacional Electoral. Hay varios temas de la reforma que todavía debemos de seguir analizando, platicando. Entiendo que ya hay habilitado el sitio web de la Comisión Presidencial. Un servidor particularmente va a estar participando. Bueno, voy a levantar la mano, no tengo certeza de que me vayan a aceptar. Pues yo quiero participar en esas mesas para poner estas ideas sobre la mesa, no solo por lo que toca a los plurinominales, sino por todo lo que hemos comentado, e inclusive el modelo de comunicación política que hoy tenemos, que la asignación de los espacios en radio y televisión son autorizados por el INE, cuando en el modelo gringo, en el modelo americano, hay la posibilidad de comprar espacios en radio y televisión. Bueno, son cosas que se tienen que debatir, que se tienen que discutir para enriquecer nuestra democracia. Claro que aquí hay que poner sobre la mesa las otras reformas electorales, porque este modelo de comunicación es por el plantón en reforma de López Obrador. O sea, Sí, por el fraude del 2006. no lo podemos ¿Cuál nosotros, fraude? no lo podemos ignorar. Es decir, fue el planteamiento que hizo en ese momento López Obrador, en ese momento Partido de la Revolución Democrática. Entonces, gran parte de las reformas electorales ha habido realmente una opinión muy importante de la oposición. Insisto, a mí me tocó en el 96, PRD, oposición, éramos 70 diputados con mayoría calificada del PRI y se fue a una reforma que implicó un cambio de régimen en este país. La del 2007, otra reforma muy importante en donde a raíz de lo que había pasado en la elección presidencial del 2006, se da paso a este modelo de comunicación, a la no intervención,
del presidente en la elección presidencial y bueno, ya vimos lo que pasó en el 2018. Quien promovió toda esta reforma la violentó en el 2018. En el 2024. En el 2024, perdón. Y la del 2015, la reforma electoral, que fue también una reforma de consenso. Entonces, ¿cómo garantizar? Yo creo que aquí es un tema muy importante. Yo creo que es muy importante que se discuta siempre una reforma electoral y se mejore los mecanismos de participación y de democráticos de nuestro país. Esto es algo loable, esto es algo importante y que la gente se involucre, me parece fantástico. Pero ¿cómo garantizamos que sea un órgano electoral, insisto, independiente, al mismo tiempo con capacidades técnicas para poder realizar un proceso que es cada vez más complejo? Porque una era la elección presidencial y vamos a elegir 500 diputados y senadores, y otra es que ya elegimos no sé cuántos gobernadores al mismo tiempo y congresos locales y municipios. Entonces, ¿conviene desaparecer los organismos electorales autónomos locales o no conviene? ¿Puede esto organizarlo el INE? ¿Qué facultades y qué presupuesto le vamos a dar? Porque no creo que el tema aquí sea si ganan X o ganan Y, porque con ese discurso nos han traído y ya vemos que tienen joyas millonarias, casas millonarias, situaciones millonarias. No, por ahí no va. Es cómo mejoramos la democracia en el país. Creo que este es el punto en el que todo el mundo podemos coincidir. Y en consecuencia, ¿qué se requiere? ¿Cómo le damos cabida a nuevas voces? Porque los partidos se cierran. No queremos más competencia, sobre todo cuando se es de oposición, ¿no? No queremos más competencia, etcétera. ¿Cómo abrimos? ¿Cómo oxigenamos? ¿Cómo abrimos las ventanas y decimos, órale, que entre todo el aire necesario para que tengamos un país con una mayor participación ciudadana y con una mejor democracia? Te aplaudo. Sí, ay, adelante, Silvia. No, es que, a ver, ¿tú de dónde eres, Máximo? Del Estado de México. De la Ciudad de México. Chilanga. Bueno, a ver, yo soy de Sonora. Entonces, yo soy muy federalista. Estoy a favor del federalismo. ¿Por qué? Bueno, porque el federalismo te permite que las comunidades locales aporten cuestiones diferentes a lo que es el centro. Lo que ha venido pasando con este gobierno es la destrucción del federalismo, es decir, la centralización y una tendencia absolutamente reaccionaria, que es el fortalecimiento del presidencialismo, ¿no? Que el presidencialismo quita oxígeno a todas las demás fuerzas. Entonces, yo estoy absolutamente en contra de que desaparezcan los organismos locales. Los organismos locales tienen una función fundamental, que es conocer la realidad local y darle voz y darle la posibilidad de tener experimentos. Por ejemplo, hubo, creo que 2 estados que experimentaron la segunda vuelta, Aguascalientes y no me acuerdo qué otro, pero creo que fue Aguascalientes. Entonces, una situación en donde nosotros podamos, la gente pueda experimentar otras formas de democracia, ¿no? Por ejemplo, primarias, o lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante. Y yo coincido completamente contigo. El tema del dinero, el tema del dinero me parece un tema secundario al tema de la democracia, ¿no? O sea, se ha dicho que la democracia, el voto mexicano es el voto más caro del mundo. Esto es completamente falso. El INE tiene una serie de funciones que no tienen otros organismos internacionales que llevan las elecciones, ¿no? Entonces, igual yo creo que 25 días de despensa o lo que sea se puede. Sí, eso hay que quitar. Es un asunto, y sobre todo cuando vemos lo que ha estado pasando, ¿no? Cuando vemos esto que decías tú de el hijo de López Obrador usando sandalias de 18,000 pesos, ¿no? Sandalias de plástico de 18,000, o el escándalo de el huachicol, ¿no? El robo brutal al pueblo de México, a la hacienda de México del huachicol, y la participación de Morena en esto, ¿no? Es decir, que no me vengan a hablar de que es muy caro esto cuando yo estoy usando el dinero del huachicol, como sucedió con Mario Delgado, para las elecciones. Eso fue una nota falsa. No fue una nota falsa. El señor viajó 2 veces con Sergio Carbona. Es una nota falsa del Reforma que se ha aclarado una y otra vez. Y es una acusación muy grave, Cecilia. Yo les pediría, recomendaría, sugeriría
que cada que se haga una acusación de esa naturaleza no se citen notas periodísticas, porque las notas periodísticas no son peritajes, no son documentos que tengan una validez jurídica. Y si, bueno, yo soy politólogo de profesión, licenciado en ciencia política, periodista de oficio, me allano los hechos. Y hay esta imputación que le hizo el Reforma, donde se le ve con el señor Carmona, que en realidad, si tú ves la foto, es su secretario particular, que siempre ha estado, por lo menos desde que yo conozco a Mario Delgado hace 3, 4 años, siempre lo he visto a su lado. Eso por un lado. Y por el otro, todo esto que comentan sobre el federalismo, yo no veo la pérdida del federalismo. Hay 300 oficinas distritales del INE que bien podrían hacer ese trabajo que hacen los soples. Es decir, hay herramientas. Nadie dice que se desaparezcan y nadie absorbe esa función, Máximo, sino que se adapten a las... hay organismos OPLES en los estados que no pueden pagar la renta del local. No pueden pagar la renta del local, no pueden pagar el servicio de limpieza. Entonces ahí es cuando toma relevancia esto que tú dices, que el tema del dinero público que se queda en los bolsillos de los altos funcionarios, decías tú, no es relevante, ¿no? Sí es relevante, bájense el salario para poder pagar la limpieza. No, lo que cuestan las elecciones. No, lo que cuestan las elecciones, que se roben el dinero, como ha sucedido con el huachicol, eso es otra cosa. No. Lo que yo estoy hablando es una acusación muy grave. No, lo que yo estoy es una acusación gravísima, tan grave que la propia presidenta la planteó, ¿verdad? Pues se está combatiendo. Bueno, permítame que pues son los hechos. Sí. Si están en la mitad de la escalera, falta que suban un poquito más. Bueno, entonces, el tema es que tú no puedes decir, yo voy a quitar todos los soples porque me cuesta mucho dinero y porque los de Colima tienen 25 días de despensa. Por favor, el tema fundamental es la libertad del voto, la equidad en las elecciones y una cosa que es muy importante, que el resultado de las elecciones en las legislativas esté representado en el Congreso, que ganó Morena 54%, tenga el 54%, que si el PT sacó el 1%, pues que tenga el 1%. Pues eso se propone con el plan A, decían cómo garantizar que haya en este momento una reforma de consenso, pues de entrada pedirle a la oposición que no renuncie al diálogo, porque en el plan A del presidente López Obrador se planteaba eliminación de pluris. El PRI había dicho en ese marco, en 2021, si no mal recuerdo, que sí a la eliminación de 100 pluris. Sí, de hecho fue una propuesta que hizo el presidente Enrique Peña Nieto y que en ese momento Morena estuvo en contra. Se echó para atrás el PRD, Pablo Gómez, porque era el representante ante el Pacto por México de todo lo que tenía que ver con lo electoral y estuvieron en contra de disminuir pues de cara a esta reforma electoral, yo les diría que haya consenso, participen los opositores, no vaya a ser que se levanten de la mesa y nuevamente en esta narrativa de si no participamos entonces es ilegítimo el resultado que se da, pues es que ustedes están renunciando. Primero que haya mesa, ¿no? Primero que haya mesa. Creo que es importante ir hacia las conclusiones y creo que ¿cuáles son las garantías para participar? Pondría yo eso sobre la mesa para concluir. Tiene que ser un diálogo constructivo y un diálogo que realmente retome las posturas de todos y de todas, es decir, de la diversidad y que la exprese, porque si va a ser nada más mi opinión y al final de cuentas es la que se va a imponer, pues no hay incentivos. Creo que aquí sí tiene que haber una apertura, como la hubo con el PRI siendo gobierno en el 96, como la hubo con las reformas que se dieron en el 2007, que era el PAN ya el gobierno, etcétera. Ahora tiene que haber esta apertura para que todos participen. No sé si coincidiríamos en eso. Coincidimos. En términos de conclusiones. Yo no coincido porque no estamos en el marco de una crisis político-electoral, postelectoral, como son las reformas a las que refieres, en el 97, en los 80s, en el 2006, incluso en el 2012, por eso se da la de 2015, venimos de un proceso de desgaste, de erosión de la democracia, donde el ciudadano no confía en la autoridad electoral y hay una crisis postelectoral. No estamos en ese contexto, por el contrario, estamos en un proceso donde la democracia funciona y funciona muy bien porque tenemos efectivamente una autoridad electoral. Pero porque hay que cambiarla. Yo sí si funciona también porque queremos ir a una reforma electoral. Lo que no funciona es el sistema de representación desde mi punto de vista. Eso es otro punto, es un punto muy específico. Es parte de la reforma electoral. Es parte de la reforma electoral. El aspecto de la representación, nada más. Es parte de la reforma electoral y que también pasa por los partidos políticos, como Cecilia, ahí sí coincido,
creo que deben de haber partidos políticos nuevos, no para que haya más partidos políticos, porque ya vimos el pluripartidismo y la atomización del voto, eso no funciona. Por eso desapareció Nueva Alianza, por eso desapareció el PRD, porque no eran opciones que representaban genuinamente a un sector de la población. Pero sí creo que la oposición que hoy tenemos, si somos MX, quiero que ya lograron las 300. No, hombre, hazme la buena. Llevamos 100 asambleas. ¿Y cuántas son? 200. Bueno, pues van a la mitad de camino, Vamos a la porque todavía mitad. tienen tiempo. Yo sí creo que deben de existir nuevos partidos políticos, porque la oposición que hoy tenemos, la verdad es que está mucho. Bien, yo quisiera antes de irnos, por supuesto, desde mi posición de ciudadano, todo esto que estoy de ciudadana, de ciudadanía, que forma parte de la ciudadanía, sí es difícil, ¿no? Que nos unamos los ciudadanos a esta como incredulidad, ¿no? En los votos, todo este de si fue fraude, no fue fraude, se comprobó, no nos podemos basar en esto, en el otro, el movimiento que genera ante la incredulidad de los votos, las nuevas reformas, qué se incluye, qué se deja de incluir. Entonces, desde esta posición como ciudadana, sí me gustaría justamente abordar, aparte de las elecciones, de garantizar imparcialidad, perdón, de esta parte de transparencia, de si se implementan o no los votos, ¿qué podríamos concluir acerca de justamente de este tema en la línea de, a modo de conclusiones, sobre esta propuesta que veníamos hablando al principio del programa, que es la elección popular? Bueno, yo ya dije en mi posición, yo no le voy ni al América ni al Cruz Azul, y creo que sería propio de barbajanes esto, como fue una barbaridad y barbarie lo de la elección judicial. Entonces yo no me parece que sea una propuesta meritoria, yo plantearía que no, definitivamente. Y en cambio estoy de acuerdo con lo que dice Rosario y con los que hemos firmado este documento de una reforma por consenso. Y en ese sentido, por supuesto que vamos a ir a la mesa nosotros, si la ponen y dejan sillas para nosotros, ¿no? Eso sería. Y acá, Máximo, para terminar, ¿qué aprendizajes entonces deja todo este proceso judicial? ¿Se podría aplicar, no? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu conclusión? Sí, como lo compartí, creo que el modelo de comunicación es deficiente, tiene que mejorarse en un escenario donde haya elección de consejeros electorales. A mí, la verdad es que no me termina de encantar la idea. Quisiera que en el supuesto de que sí sea esa propuesta, bueno, pues se detalle cuál va a ser el método de selección, cuáles van a ser los mecanismos, qué requisitos se van a hacer. No se necesita ser abogado para ser consejero electoral. Politólogos, comunicólogos, de todas otras naturalezas, economistas, Murayama era economista, pueden ser consejeros electorales. Me gustaría ver cómo van a ser esos requisitos para luego poder concretar si yo avalo o no la elección de consejeros electorales. Pero en el escenario donde sí sea ese caso, pues la única forma de garantizar la imparcialidad, la objetividad de los consejeros electorales es que todas y todos salgamos a votar y no renunciemos a nuestro derecho al voto. Bien, bueno, pues gracias por escucharnos en Ciudadanos en Red. Agradecemos, además, fue muy enriquecedor escuchar la diversidad de opiniones, todas las ideas que conforman esta línea que venimos planteando al inicio del programa, que es la elección popular para los consejeros del INE, los pros, los contras, etcétera. Pero la última opinión la tienes tú y nos gustaría mucho recibir tus comentarios en nuestras diferentes redes sociales. Ahora bien, les dejo una pregunta también por si a quienes nos acompañan quisieran contestar, que es: elegir a los consejeros judiciales abre electorales, exactamente, mediante voto popular, ¿fortalece la democracia o abre la puerta al control político? Los invitamos a contestar. Rosario, ¿con qué concluimos? Pues muchísimas gracias por haberme permitido estar a nombre de Demetrio Sori, gracias a los dos también, muy enriquecedor esta plática. Y pues deseándole a Demetrio pronta recuperación. Muchas gracias, América. Y pues solamente quiero terminar con algo. Claro. Por notas periodísticas me privaron ilegalmente de mi libertad. Sí. Hechos jurídicos, inocente. Me tuvieron 3 años por notas periodísticas. Así es que seamos congruentes. No, pues por eso no hay que juzgar con notas periodísticas, porque eso. Pero nada más juzgamos a los contrarios y no a los nuestros. Nunca hay que juzgar con notas periodísticas. Eso, mero.
Los invitamos a comentar, no se olviden, y muchas gracias por acompañarnos en la emisión de hoy.